Hola, hoy le vamos a presentar la exploración física de la articulación de la rodilla. Anatomía. La articulación está compuesta por tres elementos que son huesos, ligamentos y el tejido cartilaginoso. Los huesos que intervienen en la rodilla son el extremo inferior del fémur, la parte superior de la tibia y un hueso en forma triangular en la parte frontal llamado rótula. También están los meniscos, que son unas almohadillas que sirven de soporte y protección para que los huesos no rocen entre sí. En cuanto a los ligamentos, son los que brindan soporte, movilidad y estabilidad a la articulación. Estos ligamentos son el interno y externo, los cruzados anterior y posterior, la cápsula articular y el tendón rotuliano. La articulación femorotibial y femororotuliana son las que permiten movimientos de flexo-extensión y rotación, tanto interna como externa. ¿Qué debemos plantearnos? ¿Están afectados los ligamentos y los meniscos? ¿Tiene inflamación? ¿Es solo inflamación superficial o profunda? ¿O requiere derivación a un traumatólogo? ¿En qué nos ayuda? Si hay traumatismos previos en esa rodilla, si existe mecanismo de lesión, es decir, si hay golpe directo, torsión de la rodilla o si el paciente nota algún chasquido. También si nota inestabilidad o bloqueos como lesión de ligamentos o meniscal. Anamnesis. La historia clínica debe incluir como primer punto el mecanismo del trauma, que se divide en dirección y tipo de trauma. Dirección. Incluye varo, valgo, anterior, posterior, rotación, hiperextensión, hiperflexión. Tipo de trauma. En la anamnesis, como punto número 2, en el mecanismo del trauma tenemos el tipo de trauma. En primer lugar está el deportivo, el tráfico, el golpe directo y el trauma indirecto, como observamos en los siguientes videos, que puede ser tipo deportivo y de golpe directo. Dentro de la anamnesis tenemos a la sintomatología. Aquí se debe interrogar al paciente acerca de algunas situaciones que pueden ser de gran ayuda para la orientación tanto de la magnitud de la lesión como de las posibles estructuras lesionadas. A continuación, una dramatización. Y coménteme, ¿qué actividad estaba realizando? Estaba jugando fútbol. ¿Y pudo continuar con la actividad después? Sí, claro, hubo un poco de dolor y todo, pero sí, seguí jugando. ¿Hubo algún contacto, algún trauma o golpe? Sí, me patearon en la rodilla. ¿Y usted salió caminando después del golpe? Sí, en parte sí, pero cojeaba un poco, pero no le di importancia y seguí jugando. ¿Sintió algunos chasquidos al momento de caminar? No, solo sentí dolor y no. ¿Tiene una sensación de inestabilidad o bloqueo al momento de caminar? No, por eso seguí jugando. Inspección en bipedestación. En la inspección con el paciente en bipedestación se observa la alteración de la marcha, se valora la alineación de las extremidades inferiores, un valgo fisiológico de 5 grados, también el aumento del volumen global o local, se observa zonas eritematosas, hematomas, varices, tofos, nódulos de articulaciones, heridas y laceraciones. Ahora realizaremos la inspección con el paciente en decúbito supino. Colocaremos al paciente en decúbito supino para realizar la inspección en esta posición. Observaremos si existe inflamación articular o periarticular, si hay atrofias musculares en el músculo cuádriceps y vasto interno, la situación de la rótula en su correcta posición, la movilidad de la rodilla en extensión. Vamos a palpar los pulsos distales y la movilidad de las caderas por posible dolor referido. A continuación, vamos a realizar la palpación. Durante la palpación podremos valorar un aumento de calor local, la presencia de derrame articular, con choque rotuliano o peloteo, la sensación de contacto de la cara posterior de la rótula con el fémur, la presencia de crepitación articular y puntos dolorosos, bursitis o quistes, y la atrofia de cuádriceps. En la exploración física de la rodilla. Es de gran importancia ya que al tratarse de la articulación más superficial del aparato locomotor,
nos permite obtener una gran cantidad de información para orientar el diagnóstico de su patología desde la afectación meniscal. Consideramos de suma importancia el conocimiento de los diferentes signos, síntomas y maniobras de exploración. Los autores proponen la siguiente metodología. Primero exploraremos de forma general la articulación de la rodilla. Luego exploraremos cada una de las partes más importantes que forman esta articulación y por último, como es la exploración de la rótula, el menisco y por último los ligamentos. Durante la exploración con el paciente en decúbito supino debemos valorar la extensión, que es normal de 0 grados. Y durante la flexión se valora en decúbito supino también y en máxima flexión de cadera a 130 grados. En las rotaciones solo son posibles en flexión de la rodilla, con cadera a 90 grados de flexión y con la rodilla colgando. La posibilidad de rotación externa es de 25 grados, mientras que la rotación interna es de solo 10 grados. Exploración rotuliana. Se realizan diversas maniobras con las que nos permiten explorar los cartílagos articulares rotulianos. Estas maniobras se las realizan con el paciente en decúbito supino, haciendo que el paciente relaje la pierna enferma y que la otra la mantenga estirada. Maniobra del cepillo o también llamada de Rock. A continuación mostraremos cómo se ejecuta dicha maniobra. Con el paciente en decúbito supino, con una pierna estirada y con la enferma relajada, el examinador estabiliza ambos polos de la rótula con el dedo índice y pulgar. Entonces realiza el desplazamiento de la rótula en sentido lateromedial y cráneo-caudal, presionando contra el fémur. Test positivo si el paciente refiere dolor con la maniobra. El signo de Solem, o también conocido como el signo del bostezo. Este se utiliza para evaluar la estabilidad del ligamento colateral medial. También para detectar desgarros, distensiones o laxitud a nivel de este ligamento. Ayuda a determinar si la rodilla es estable o presenta inestabilidad medial, lo cual es importante para decidir el tratamiento adecuado. El signo de Solem o de la resistencia sostenida. Con los dedos pulgar e índice en una mano y presionado en el polo superior, desplazamos la rótula en sentido caudal y ahí la mantenemos. Pedimos al paciente que contraiga el cuádriceps y la aparición del dolor se interpretará como la maniobra anterior. El test de estabilidad rotuliana. Para realizar este test, el paciente debe estar en decúbito supino. Se valora empujando con ambos pulgares la rótula hacia afuera y haciendo que el enfermo doble la rodilla, lo que puede generar dolor o sensación de luxación inminente de la rótula. Aquí se valora la integridad o afectación del ligamento comprometido aquí, que en este caso sería el ligamento rotuliano. Exploración meniscal. Existe multitud de maniobras exploratorias para las lesiones meniscales, tanto funcionales como mecánicas, en las que el explorador debe apoyarse para que junto a la clínica le ayude a realizar el diagnóstico de certeza. Ninguna de las maniobras que a continuación expondremos son específicas para el diagnóstico, por lo que el estudio de imagen será muy necesario para su confirmación. Palpación de la interlínea articular. Para la palpación de la interlínea articular, aquí debemos poner al paciente en decúbito supino y este test se realiza con la rodilla flexionada, ya que así nos va a permitir la palpación de la mitad anterior de cada menisco, palpando el borde superior de la meseta tibial de ambos lados. El dolor a este nivel nos va a orientar a suponer a una patología meniscal.
Signo de Steinmann 1. Con el paciente en decúbito supino, el explorador fijará la rodilla con la mano izquierda, con los dedos en ambas interlíneas, y con la otra con la rodilla en flexión de 60 grados. El examinador va a realizar una serie de rotaciones rápidas y si se sospecha de una lesión del menisco interno, el paciente referirá dolor a la rotación externa, pero si se sospecha de una lesión del menisco externo, el paciente referirá un dolor a la rotación interna. Signo de Steinmann 2. Con el paciente en misma posición que Steinmann 1, a las rotaciones externas e internas se le añade la flexión y extensión de la rodilla. Se observa cómo la flexión desplaza el dolor hacia atrás, mientras que la extensión la desplaza hacia adelante. Test de McMurray. Con el paciente en decúbito supino y sujetando el pie por el talón, se va a realizar hiperflexión de la rodilla, colocando con un dedo en la interlínea articular del menisco, que vamos a explorar. Se rota el talón hacia el interior si exploramos el menisco interno y hacia el exterior si vamos a realizar una exploración en el menisco externo. Si existe una afectación a nivel meniscal, vamos a notar un chasquido. El test de Apley. Vamos a realizar este test con el paciente en decúbito prono. Se va a flexionar la rodilla 90 grados y a la vez que se presiona sobre el pie, se va a realizar una rotación interna y externa de la pierna. Si se produce dolor en la interlínea articular, nos va a indicar una posible lesión meniscal. Vamos a continuar con la exploración de los ligamentos. Pruebas de estabilidad de los ligamentos colaterales. Estos son valgo forzado, varo forzado y el test de Moragas o del 4. Valgo forzado. Para realizar este test, vamos a pedir al paciente colocarse en decúbito supino y la rodilla en flexión a 30 grados. Vamos a sujetar la pierna con una mano por la parte interna y con la otra aplicamos una fuerza en la cara lateral de la rodilla, observando si aparece dolor. Si existe dolor en el paciente, este nos va a indicar una lesión del ligamento colateral medial o interno. Varo forzado. Aquí se va a realizar de la misma manera, pero cambiando la mano y forzando el varo. Debemos aplicar fuerza en la cara medial, si existe lesión del ligamento colateral, lateral o externo. El test de Moragas o del 4. Este test se realizará si se sospecha una lesión del ligamento lateral externo. Este mismo va a permitir una palpación muy fácil del ligamento. Este se va a tensar y podemos palparlo en todo su recorrido comprobando su integridad. Test del ligamento cruzado anterior. Se utiliza para evaluar la integridad del ligamento cruzado anterior, un ligamento crucial para la estabilidad de la rodilla. Las lesiones en el ligamento cruzado anterior son comunes en deportes que involucran cambios rápidos de dirección, saltos y aterrizajes. Existen varios test clínicos para evaluar, siendo los más comunes la prueba del Latchman y la prueba del cajón anterior. Maniobra del cajón anterior. Con la cadera del paciente flexionada a 45 grados y la rodilla a 90 grados, nos sentamos sobre el pie del paciente. Con ambas manos colocadas en la tibia, traccionamos hacia adelante y observamos si existe desplazamiento de la tibia sobre el fémur. Si la tracción desplaza la maceta tibial hacia adelante, la maniobra se considera positiva para ligamento cruzado anterior. Maniobra de Latchman.
Sirve para detectar desgarros o rupturas del ligamento cruzado anterior, que son lesiones comunes tanto en deportistas y en personas activas. También determina la estabilidad antero-posterior de la rodilla, que es esencial para planificar el tratamiento adecuado. Maniobra de Lachman. Es una maniobra de cajón anterior, pero con la rodilla flexionada a 20 grados. Es la prueba que menos dolor le imprime al paciente. Un desplazamiento de la tibia superior a 5 milímetros se puede traducir a una lesión del ligamento cruzado anterior. Ligamento cruzado posterior. Las lesiones del ligamento cruzado posterior son menos comunes que las lesiones del ligamento cruzado anterior, pero pueden ocurrir debido a traumas directos como accidentes automovilísticos o caídas. Una lesión en el ligamento cruzado posterior puede llevar a una inestabilidad significativa y a la incapacidad de realizar actividades físicas normales. También puede contribuir a un mayor riesgo de desarrollar artrosis debido a la inestabilidad y al desplazamiento anormal de la tibia. Maniobra del cajón posterior. Es la prueba más sensible para valorar el ligamento cruzado posterior. Se lo debe de poner al paciente en decúbito supino, cadera en flexión y la rodilla flexionada a 90 grados y el pie sujeto a la camilla. Se ejerce presión sobre la tibia hacia atrás y esta es positiva cuando existe desplazamiento posterior de la meseta tibial. Como último punto de la presentación tenemos que concluimos que la exploración física de la articulación de la rodilla es esencial para diagnosticar y manejar adecuadamente diversas patologías relacionadas con esa estructura. Incluye la evaluación de los arcos de movimientos que permiten determinar la flexibilidad y movilidad de la rodilla, las maniobras rotulianas como la prueba de aprensión y el test de desplazamiento patelar, que son cruciales para identificar problemas en la rótula. También está la evaluación de los meniscos, que mediante pruebas como el test de McMurray o el test de Apley ayuda a detectar desgarros meniscales. Por último, la integridad de los ligamentos, que se evalúa mediante maniobras específicas como las pruebas de Lachman, de cajón anterior y posterior, y las pruebas de estrés en valgo y varo, que permiten detectar lesiones de los ligamentos cruzados y colaterales, que en conjunto estas técnicas proporcionan una visión comprensiva del estado funcional y estructural de la rodilla, facilitando el diagnóstico preciso y el tratamiento efectivo.